nuestro webinar Fisioterapia para especialistas en nutrición. Tenemos el agrado en ProFood México de presentarles al fisioterapeuta Juan Enrique Sánchez. Él es fisioterapeuta por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, monitor de yoga por la Asociación Española de Profesores de Yoga, tiene una maestría en reeducación postular y global, también tiene el nivel experto en fisioterapia manual, invasiva y procedimientos ecoguiados, acupuntura y electroacupuntura, además de que es un especialista en terapia manual y en el tratamiento de cefaleas y vértigos. Aunado a esto, también es monitor de mindfulness y meditación, y su experiencia es de 7 años en clínicas, hospitales y en práctica privada. Ahorita él nos va a mencionar un poquito más sobre su experiencia como fisioterapeuta y nos va a hablar también sobre su nuevo proyecto. Entonces los dejo ahora con Juan Enrique Sánchez, nuestro fisioterapeuta, en este nuevo webinar que ProFood trae para ustedes. Muchas gracias. Adelante, Juan, gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por estar aquí y querer que les comparta esta información. También quiero dar las gracias a Alfredo Zamora y a Rodrigo Zamora pues, por darme la oportunidad de poder hacer esto. Y también a mi padre, el doctor Enrique Sánchez, por haberme echado un cable y ayudarme en todo lo relacionado a mi profesión. Bueno, como muy bien ha dicho Irasema, pues ese sería un poco resumen de mi currículum. También comentarles que he trabajado en numerosos centros, en el Hospital de FREMAP de Majadahonda, donde he impartido tratamiento a futbolistas del Atlético de Madrid, también en hospitales como la Clínica Centro, que es una clínica de excelencia FIFA, donde he tratado a jugadores del Valencia, alguno también del Real Madrid. Luego también trabajé en el Guerrero Marañón, que es uno de los mejores hospitales públicos que hay en España. Y bueno, lo demás yo creo que está todo muy bien dicho y todo muy bien resumido. También comentarles que estamos llevando a cabo un proyecto muy bonito y bastante interesante, llamado Escuela de Fisios, en el cual pues queremos impartir formación tanto a fisioterapeutas como a profesionales de la salud, sea del campo que sean, siempre que les interese lo relacionado con el tema de la sanación y ayudar a los demás, que es lo fundamental de nuestra profesión. Actualmente tenemos un canal de YouTube donde publicamos vídeos, contenido visual, tanto como para el profesional como para el paciente, con un toque informal, un toque de humor, pues para que sea más fácil y también más agradable, ¿no? Pues hacer ese tipo de ejercicios en casa o incluso llevar a cabo una rehabilitación doméstica. También compartimos nuestro contenido y demás publicaciones en nuestra página, nuestra fanpage de Facebook, Escuela de Fisios, SDEF. Y nada, pues posteriormente pues, tenemos pensado también empezar a impartir cursos ya de un carácter formal, pues para impartir esa formación, ¿no? de la que les hablo, pues ya cursos específicos de determinadas materias. Y bueno, tenemos pensado también diseñar un curso para tema de nutrición. Al final creo que puede haber un vínculo bastante interesante entre la fisioterapia y la nutrición. Y como bien saben, al final todo se trata de un equipo multidisciplinar, ¿no? Y lo bonito es que podamos participar todos y conseguir el objetivo todos juntos. Siempre tengo yo que aprender muchísimo de ustedes y imagino que ustedes, otros profesionales, pues también. Bueno, dicho esto, yo creo que ya es momento para empezar con la presentación, así que sin más preámbulos, vamos a ello. Vale. Comentarles que la obesidad se considera hoy en día una enfermedad y no un factor de riesgo. Les comento brevemente en qué consiste. Bueno, esto lo pueden ver aquí en la diapositiva. Se trata de una acumulación excesiva de energía en forma de grasa corporal que altera la salud y aumenta el riesgo de patologías tales como la diabetes mellitus tipo 2 y la cardiovascular. Dentro de la cardiovascular destacamos el infarto agudo de miocardio y el ictus. A pesar de la tendencia reciente al aumento de expectativa de vida, se espera que el incremento en la prevalencia de la obesidad revierta esta tendencia, debido en gran parte al aumento de la incidencia
de diabetes mellitus tipo 2 y las complicaciones asociadas con esta enfermedad, fundamentalmente patología cardiovascular y nefropatía, ya que estas incrementan la frecuencia de muerte prematura, disminuyendo la expectativa de vida de 5 a 20 años. Cito un dato que me llamó, la verdad, bastante la atención. En los países desarrollados, del 2 al 7% del costo de la salud se atribuye siempre a la obesidad y al sobrepeso. Como pueden ver, aquí en la diapositiva tenemos unas cifras también alarmantes de obesidad, que aparecen más cerca de 2.000 millones de personas afectadas. Y bueno, creo que con estos datos concluyentes podemos pasar a la siguiente diapositiva. El sobrepeso y la obesidad vienen definidos por el índice de masa corporal, IMC, que es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Comentarles que es la misma para ambos sexos y para adultos de todas las edades. Se calcula, como pueden ver en pantalla, dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros, o sea, kilogramos partido de metro cuadrado. En los adultos, la Organización Mundial de la Salud define sobrepeso como un índice de masa corporal entre 25 y 30. La obesidad como un índice de masa corporal superior a 30. Por otro lado, cuando es inferior a 18,5 equivale a un infrapeso o peso por debajo de lo recomendable y saludable. Entre 18,5 y 25 estarían los individuos con normopeso. Entre el 25 y 26,5 estaríamos en... Entre 25 y 26,5 estaríamos en sobrepeso grado 1. De 27 a 29,9 en sobrepeso grado 2. También llamado pre-obesidad. Creo que hay... ¿Puede poner en silencio el micrófono? Espérame tantito, Juan. Hay un problema con los micrófonos de todos. Permíteme tantito. Porque todos los micrófonos se empezaron a... Las conferencias son de 2 o 3 horas porque una se las... A ver si pueden ayudarnos cerrando sus micrófonos, por favor. Por favor. Creo que ya quedó. Ya quedó, Juan. ¿Sí? Sí. No sé por qué ha salido esta línea aquí en la pantalla. Sí, de repente. No sé. ¿Estamos? Ya. Sí. Bueno, continuamos. Ya estamos. Sí, pues disculpen el problemilla este que ha surgido y no sé por qué aparece una línea en la pantalla, pero bueno, cosas del directo. Continúo. Decía que estábamos hablando del índice de masa corporal. En concreto, hablábamos ya del nivel de sobrepeso. Decíamos que entre el 25 y 26,9 hablamos de sobrepeso de grado 1, de 27 a 29,9 sobrepeso grado 2 o también lo que se llama preobesidad. Entre 30 y 34,9 hablamos de obesidad tipo 1, entre 35 y 39,9 obesidad tipo 2, y ya las personas con masas corporales de más de 40 a 49,9 es obesidad mórbida o tipo 3 y más de 50 ya es la obesidad extrema o tipo 4. En conclusión, y con lo que quiero que se queden, es que la diferencia más notable entre obesidad y sobrepeso se encuentra en lo que respecta al índice de masa corporal. Repito, entre 25 y 30 se considera que la persona en cuestión tiene sobrepeso y a partir de un índice de masa corporal de 30 estaríamos hablando de un caso de obesidad. Si bien con el índice de masa corporal, como hemos visto, definimos el sobrepeso y la obesidad, lo que nos interesa de esta enfermedad, es el riesgo cardiovascular que representa. Y esto nos viene dado por el índice cintura-cadera, ICC, lo que aparece aquí en la pantalla, que se trata de la relación entre los diámetros de la cintura y de la cadera. La Organización Mundial de la Salud establece como valores normales en las mujeres 0,71 a 0,84 centímetros y en los hombres entre 0,78 y 0,94 centímetros. Cuando el diámetro de la cintura supera los 102 centímetros en los hombres y los 88 centímetros en las mujeres, se asocia a un gran riesgo de enfermedades cardiovasculares. Queda claro que mientras que el índice de masa corporal sirve para definir las situaciones de sobrepeso y obesidad,
Es el índice cintura-cadera el que nos indica el riesgo de patología cardiovascular, que puede conllevar desde la muerte súbita hasta la limitación en mayor o menor medida de las actividades basales de vida diaria. En el caso de la cardiopatía isquémica sería una insuficiencia cardíaca, mientras que en el del ictus serían los déficits motores y o sensitivos. Por cierto, les aclaro que el ictus es un déficit neurológico agudo, muy importante, agudo, que se puede manifestar de forma isquémica, llamado infarto cerebral, o hemorrágica, llamado hemorragia cerebral. Vamos ahora con qué causa el sobrepeso y la obesidad. Muy bien, yo creo que esta pregunta se la han hecho todos ustedes alguna vez, ya sea porque han sufrido, o bien sin un familiar, algún amigo o alguna persona cercana. Pues bien, les comento que la causa del sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Aún así, es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas el factor decisivo. Los cambios en los hábitos alimenticios, introduciendo dietas ricas en grasas y en hidratos de carbono no complejos, azúcares, asociada a una disminución de la actividad física, debido a la naturaleza cada vez más sedentaria, por ejemplo, en las formas de trabajo, medios de transporte, la creciente urbanización, todo eso está haciendo que aumente el sedentarismo. Esto es lo que condiciona fundamentalmente el sobrepeso y la obesidad. Cito fundamentalmente porque existe también un componente genético que puede condicionar, o bueno, más bien dar un pequeño empujoncito a que la persona presente dicha enfermedad. Obesidad y sobrepeso en Latinoamérica y México. Comenzamos. Un número cada vez más alto de personas en los países latinoamericanos sufren de sobrepeso y esto está reduciendo el PIB en un promedio de 3,3%. En la actualidad, alrededor del 60% de la población adulta sufre de sobrepeso y un 25% obesidad, estimándose que durante las próximas tres décadas causarán cerca de 92 millones de muertes. Como ven, son cifras muy, pero que muy alarmantes. Y con esto vamos en concreto a nuestro querido México. Muy bien. El caso de México es de los más preocupantes, con una de las tasas más altas en cuanto a obesidad se refiere. Cerca del 73% de la población, repito, el 73% de la población padece de sobrepeso, en comparación con una quinta parte de la población que había en 1996. Espeluznante el aumento, como pueden ver. Además, 34% de la población sufre de obesidad mórbida, que es el mayor grado de obesidad. Se estima una reducción de la esperanza de vida en más de 4 años durante los próximos 30. No obstante, lo más llamativo de todo esto es la prevalencia de la obesidad infantil, la cual se ha disparado duplicándose en el periodo de 1996 a 2020 en un 15%. Lo tengo por fecha. La última vez que se hizo un ajuste de precios fue el 19 de marzo. Los altos niveles de sobrepeso y obesidad también repercuten en la economía. De esta forma, se estima una reducción en la fuerza laboral equivalente a 2,4 millones de trabajadores de tiempo completo por año. Y ahí va la explicación. Para comenzar, los sujetos con esta patología tienen menos probabilidad de estar empleados y, en caso de estarlo, tienden a ser menos productivos. Esto según estadísticas realizadas por el gobierno mexicano. Por otro lado, supondrán en el periodo de 2020-2050 un 8,9% del gasto de salud, incidiendo en una reducción del PIB de 5,3 puntos porcentuales. Frente a esta situación, México ha implementado importantes medidas, tales como impuestos sobre las bebidas azucaradas y los alimentos no esenciales con alto contenido calórico, así como la introducción de etiquetado de alimentos obligatorios en la parte frontal de los envases. Esto, por ejemplo, en Europa lleva haciéndose desde que tengo yo uso de razón. Y me parece un buen paso que México haya empezado a implementar este tipo de condiciones. Aquí, como pueden ver, aparecen unas gráficas sobre las causas y los malos hábitos alimenticios. Ahí también cito el documental de México, en el cual pues habla sobre todos estos temas de obesidad, sobrepeso y demás. Me parece bastante interesante. Y abajo a la derecha aparecen unos porcentajes del gobierno mexicano. ¿Cómo puede reducirse el sobrepeso y la obesidad?
Pues bien, el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su Que mayoría. ocupas dinero, está... ¿Dónde está mi dinero? Son Pero a lo mejor si fundamentalmente, quieres moneditas o algo. son fundamentalmente unos entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de las personas. De modo que la opción más ¿Te haga agua de sencilla, algo o te vas a tomar eso? la más accesible, disponible y asequible, ¿Te agota? ya la más saludable. Bueno, como decíamos, son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permitan influir en las elecciones de cada persona. De modo que la opción más sencilla, o sea, la más accesible, disponible y asequible, sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica. Y en consecuencia, con esto prevenir el sobrepeso y la obesidad. En el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de los azúcares, por otro lado, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales, integrales y frutos secos, y por último, realizar una actividad física periódica de unos 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. Genial, vamos con la siguiente diapositiva, con el impacto en el cuerpo y la salud de este sobrepeso y esta obesidad. Vale. ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud? Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades tales como las siguientes. Pulmonares. Voy a citar algunas enfermedades, probablemente les suenen a todos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, el asma, también sería una enfermedad pulmonar, la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación pulmonar. También cabe destacar el COVID, ya que uno de los principales riesgos es la obesidad y el sobrepeso. Luego, en cuanto a cardiovasculares, pues hablamos de aterosclerosis generalizada, cardiopatía isquémica, y dentro de esta cardiopatía tenemos la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Y por último, también destacar el ictus, esta enfermedad también muy importante del siglo XX y XXI, que es la segunda causa de muertes en mujeres mayores de 65 años y la primera en hombres. En cuanto a metabólicas, hablamos de diabetes mellitus, dislipemias, colesterol y triglicéridos, hiperglucemia y síndrome metabólico, que sería la combinación de todas las anteriores. Luego cáncer también destacar, cáncer de mama, de útero, cérvix, próstata, entre otros. Hepáticas, tenemos la esteatosis no alcohólica o hígado graso y cirrosis. Cirrosis es la fase final de una hepatopatía crónica. Y por último, ginecológicas. Hablamos de anormalidades menstruales, hablamos del síndrome del ovario poliquístico, entre otros. También citar que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Resulta paradójico que en muchos países de ingresos bajos y medios coexistan, por un lado, el sobrepeso y la obesidad y, por otro lado, la desnutrición, sobre todo en los entornos urbanos. Vamos con los beneficios del ejercicio. Destacamos, en primer lugar, la pérdida de peso. Junto con la dieta, el ejercicio juega un papel muy importante en el control del peso y, por tanto, en la prevención de la obesidad. Por ello, es necesario quemar más calorías que las que consumimos. En segundo lugar, hablamos de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares mediante efectos beneficiosos sobre el control de la presión arterial, lípidos, otra vez hablamos de triglicéridos y colesterol, y glucemia, que es la cantidad de azúcar en sangre. Esto reduce la incidencia del síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2. En tercer lugar, ayuda a abandonar el consumo del tabaco, así como el control del aumento de peso secundario al mismo. Hablamos también de mejora de la salud mental, sobre todo en concreto del estado de ánimo, ya que la persona que pierde peso mejora su autoestima como consecuencia de sentirse más aceptado en su grupo social y por haber alcanzado la meta propuesta.
Además, ayuda a disminuir el nivel de ansiedad al mejorar el patrón del sueño. También decir que hay una mejora del deterioro fisiológico secundario al envejecimiento, facilitando actividades que no se corresponden con la edad biológica del individuo. Por ejemplo, poder hacer ejercicio intenso, o duradero, o volver a retomar estudios o hobbies que antes habían abandonado. En cuanto al nivel osteomuscular, reduce la incidencia de osteoporosis y favorece el trofismo muscular. Esto significa un desarrollo muscular adecuado a la edad del individuo, lo cual repercute sobre todo sobre la población anciana, ya que disminuye la frecuencia de caídas y de fracturas. También otro de los beneficios es que reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colon, de mama, útero y pulmón. Y luego también un impacto sobre la salud sexual, ya que la pérdida de peso condiciona que el individuo se encuentre más atractivo consigo mismo y esto facilite las manifestaciones de afectividad. Muy bien, vamos con la valoración del paciente, sobrepeso y obesidad, y en concreto vamos con la evaluación. Cuando el clínico se enfrenta a un paciente de estas características, se debe comenzar el estudio con los antecedentes personales y familiares del paciente, realizando las siguientes preguntas clave. Si los progenitores son obesos, el inicio de la ganancia patológica de peso, el patrón alimenticio, el estilo de vida. Dentro de esto hablaríamos de actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, el nivel socioeconómico también sería una pregunta fundamental, medicamentos que toma el paciente, haciendo especial hincapié en dos grupos de fármacos. El primero serían los corticosteroides o corticoides, que son utilizados para el tratamiento de cuadros asmáticos y procesos reumáticos, y el segundo son los antipsicóticos, ya que estos pueden contribuir a la ganancia de peso. También es importante preguntar el peso al nacer y durante la infancia y la adolescencia. De hecho, el 25% de los adultos obesos tuvieron sobrepeso en la infancia, encontrándose que el sobrepeso que se inicia antes de los 8 años de edad se asocia con obesidad en el adulto. Se deben evaluar también posibles condiciones coexistentes relacionadas con la obesidad, como son el síndrome metabólico, la hipertensión arterial, alteraciones de la glucemia, dislipemias, alteraciones hepáticas, apnea obstructiva del sueño y enfermedades cardiovasculares. Además, se han de realizar estudios analíticos para presentar enfermedades causantes del sobrepeso y la obesidad, tales como el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, que es una hiperfunción de las glándulas suprarrenales que conlleva una producción excesiva de glucocorticoides, y diabetes. Igualmente, se debe evaluar la motivación para la pérdida de peso, ya que es fundamental para predecir el éxito del tratamiento. La ausencia de motivación debe generar beneficios de la reducción de peso. Esto es necesario para que el paciente se dé cuenta y entienda que hay una solución para su problema. Muy bien, vamos con el diagnóstico. El diagnóstico de la obesidad se basa en la determinación del índice de masa corporal, el cual se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos por la talla en metros al cuadrado. A pesar de que el índice de masa corporal no hace distinción entre los componentes grasos y magros, es el método más usado para evaluar el grado de sobrepeso y de obesidad. Una reducción de peso de tan solo 5 a 10% puede ser suficiente para modificar favorablemente el perímetro abdominal, la presión arterial, las citoquinas circulantes, la glucemia en ayunas, los triglicéridos y, por último, el colesterol HDL. Como hemos visto anteriormente, es la determinación del diámetro abdominal la que nos va a indicar el nivel de riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Por ello, es el segundo parámetro que hay que determinar en la valoración de un paciente con obesidad. Para medir de forma correcta este índice, se palpa la cresta ilíaca y la última costilla. Y en el punto equidistante entre estos dos huesos se pasa una cinta métrica en un plano horizontal alrededor del abdomen. Antes de hacer la lectura, se debe confirmar que la cinta métrica esté ajustada pero que no comprima la piel, fundamental. La medición se hace al final de una expiración normal. El valor del perímetro abdominal varía dependiendo del origen étnico. Para los asiáticos y latinoamericanos, por ejemplo, el valor normal
del perímetro debe ser menor de 90 centímetros y en mujeres menor de 80 centímetros. La medición de este perímetro abdominal también es de gran utilidad para el seguimiento del paciente obeso durante el tratamiento. Vamos ahora con cómo y qué ejercicios proponer. Uno de los mitos más extendidos, y les cito esto porque me ha llamado mucho la atención, es que un obeso no puede entrenar la fuerza. Tienen que hacer siempre ejercicios aeróbicos. Una persona obesa puede realizar un programa de fuerza sin problemas y aprovecharse de todos los beneficios que conlleva, siempre y cuando éste se encuentre adaptado a sus capacidades y limitaciones. O sea, eso que siempre decían de que solamente tienen que hacer ejercicios aeróbicos y nada de fuerza ni resistencia, como ven, es un mito, es totalmente falso. Vamos en primer lugar enumerando los tipos de entrenamiento que hay y luego comentaré cuál es el que según artículos científicos obtiene mejores resultados, y yo como profesional también he encontrado estoy de acuerdo con lo que dice. El primero es el entrenamiento mixto, aeróbico y de fuerza. La combinación del ejercicio cardiovascular y el de fuerza parece ser la mejor opción para tratar y prevenir la obesidad, ya que se obtienen los beneficios de ambos tipos, logrando una mayor pérdida de grasa visceral, o sea, grasa abdominal, de manera más rápida que si lo hacen de forma independiente, y también mejorando la sensibilidad a la insulina del tejido muscular, importante. Luego tenemos el entrenamiento aeróbico o cardiovascular. El ejercicio aeróbico es ampliamente utilizado en obesos y se ha demostrado que este por sí solo es fundamental para los programas de ejercicio dirigidos a reducir el tejido adiposo visceral. Según las directrices europeas sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, el entrenamiento aeróbico reduce el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica, la cual es más común en personas con obesidad, ya que está asociada a mayores niveles de colesterol en sangre e hipertensión. La perfusión miocárdica, o sea, la vascularización, se ve mejorada con este entrenamiento, que además tiene un efecto antitrombótico que disminuye el riesgo de oclusión coronaria. Destacamos también el entrenamiento de fuerza aislado. Se realizaría mediante pesas y entrenamiento interválico de alta intensidad, HIIT. Son intervalos de alta intensidad combinados con intervalos de descanso. El entrenamiento de fuerza tiene cada vez más importancia en los programas de ejercicio orientados a la población obesa. Se han comparado los efectos a largo plazo de un entrenamiento de fuerza, concretamente de pesas, y un entrenamiento aeróbico con la circunferencia de la cintura en hombres, siendo el entrenamiento de fuerza el que se ha relacionado con un menor aumento de la circunferencia de cintura. Además, este tipo de entrenamiento reduce el peso corporal, la grasa corporal, la circunferencia de cintura, aumenta la sensibilidad a la insulina, a los niveles de colesterol HDL y a la presión arterial. Magnífico, por lo que parece. Muy bien. Luego también citar que hay otros métodos también de entrenamiento. Los programas que se llevan a cabo, por ejemplo, en un medio acuático, los ejercicios con el propio peso corporal, parecen ser muy buena opción en muchas de las intervenciones. El dolor en las articulaciones suele ser muy habitual en personas obesas y con cierto nivel de sobrepeso, por lo que los programas de ejercicio sin carga extra, como la calistenia, y los programas de ejercicio en el medio acuático son un pilar fundamental para este tipo de población. El objetivo de trabajar en el medio acuático es minimizar el riesgo de lesión y facilitar así la práctica de ejercicio físico. Hay consenso en considerar un mínimo de 180 minutos a la semana destinados a estos fines, lo que es lo mismo, 30 sesiones de 60 minutos de un ejercicio físico de intensidad moderada. Además, se ha empezado a establecer hábitos de vida más activos, haciéndose universal alcanzar una media de 10.000 pasos mínimos diarios. Estos parámetros pueden ser suficientes para diseñar un programa de ejercicio físico para personas con sobrepeso y obesidad. Aquí les pongo un programa de ejercicio. Esto realmente, cada programa tiene que hacerse de forma individual a cada paciente, ya que cada persona, aunque presente la misma enfermedad, pues son distintos y siempre hay que trabajar de manera individual. Pero bueno, les hago
una pequeña recomendación de lo que sería un programa de ejercicio, en concreto de fuerza. Hablando de frecuencia, tratando 2-3 veces por semana los principales grupos musculares, siempre llegando a intensidad con una repetición máxima, hablamos entre un 60 y 70% para principiantes, para mejorar la fuerza, entre mayor o igual a 80%, una intensidad vigorosa a muy vigorosa, ya esto es para gente experimentada o muy experimentada, entre un 40 y un 50%, sería una intensidad bastante ligera, sería para mayores principiantes o sedentarios para mejorar la fuerza, mayor de 50%, una intensidad ligera moderada para mejorar la resistencia, y entre un 20 y 50 hablamos en adultos para mejorar la potencia. También se puede medir mediante la escala de Borges, la escala de esfuerzo, que va desde el número 1 hasta el número 60 y te mide desde nada, o sea, muy poca intensidad, hasta la intensidad más alta. La duración no se ha determinado en una duración específica para la efectividad del entrenamiento. Vale, luego en cuanto al tipo, pues hablamos de ejercicios de fuerza que involucren a los principales grupos musculares, ejercicios siempre multiarticulares que afecten a más de un grupo muscular y que involucren a músculos agonistas y antagonistas, ejercicios monoarticulares que involucren a los principales grupos musculares, suelen ser realizados los ejercicios multiarticulares, y luego pues también que se puede utilizar una gran variedad de equipamiento deportivo, pues, trabajar con el peso corporal como hemos citado antes, que lo correcto, como hemos dicho, es trabajar con ese peso corporal para evitar lesiones, ya que por ejemplo estas personas, estos pacientes suelen siempre quejarse de problemas en las articulaciones y demás. Si trabajamos con ese peso corporal o incluso dentro de una piscina, en un medio acuático, siempre va a ser mejor porque vamos a poder jugar con la gravedad y vamos a poder ir porcentaje a porcentaje ganando. El patrón son intervalos de recuperación de 2 a 3 minutos entre cada serie de repeticiones. La recuperación menor o igual a 48 horas entre sesiones para cualquier grupo muscular. Es lo que dicen que tarda en bajar una inflamación, unas 48 horas. Y luego progresión gradual de la carga y o aumento del número de repeticiones por serie y aumento de la frecuencia. Vale. Genial. Seguimiento y evolución. Continuamos. Como resumen, concluyo, y esto es según mi experiencia profesional, que tras la intervención de 8 semanas de ejercicio físico aeróbico y de fuerza en una persona con obesidad y sin patologías asociadas, hay siempre mejoras en casi todos los objetivos planteados. Repito, en casi todos. Y hablamos de mejoras en capacidad cardiorrespiratoria, composición corporal, niveles de fuerza, marcadores bioquímicos y adquisición de hábitos de vida más activos. Parece interesantísimo. Como punto final, remarco que el mejor ejercicio como tratamiento es la combinación de un ejercicio de fuerza, en el cual incluiremos también el HIIT, y ejercicio aeróbico. Como les comentaba antes, cada paciente es una persona individual y habría que diseñar específicamente un tipo de entrenamiento para él. Pero estos dos son los más, vamos, o sea, la ciencia describe que son los más potentes en cuanto a resultados, y yo, pues también bajo mi punto de vista, por todos los tratamientos que he hecho durante tantos años, pues es lo que me ha dado bien resultado. Seguimos con el seguimiento y la evolución. La obesidad, al tratarse de una enfermedad crónica por sí misma y que en un porcentaje muy alto tiene asociada a otras enfermedades tales como la hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipemias, etc., requiere de un seguimiento de por vida para mantener la modificación adquirida en los hábitos diarios, dieta y ejercicio físico. O sea que el seguimiento y evolución de esta enfermedad sería de por vida. Son personas que siempre suelen recaer y, como cualquier enfermedad crónica, pues siempre tiene que haber un seguimiento y una evolución de por vida. Para finalizar, quiero recalcar la importancia del equipo multidisciplinar encargado del tratamiento del paciente con sobrepeso u obesidad. Hablamos de médicos, fisioterapeutas, nutriólogos, psicólogos y readaptadores físicos, quienes deben estar capacitados para planificar el programa y dar soluciones de manera lógica. Bueno, y como punto final, señoras y señores, reducir el sobrepeso y la obesidad es uno de los desafíos más grandes de México. Los datos son verdaderamente alarmantes. Es fundamental fortalecer la legislación, las políticas, los reglamentos, los programas de concienciación alimenticia y la promoción de deporte y ejercicio.
Les invito a trabajar juntos para combatir esta pandemia del siglo XXI, implementar medidas sociosanitarias para favorecer una mayor calidad de vida en la sociedad mexicana. Aquí les adjunto también la bibliografía, donde aparecen todos los artículos científicos en los que se ha basado este estudio realizado y en los que me he basado yo para hacer mis distintos tratamientos y distintas modificaciones sobre mi forma de pensar de cara al paciente con sobrepeso y obesidad. En el caso en el que los requieran o los quieran ver más detenidamente, se les puede adjuntar por correo electrónico. Vale. Y con esto daríamos finalizada la presentación. Espero que les haya servido, que les haya podido ayudar con sus dudas. De todas formas, ahora resolveré en concreto algunas que tengan. Lo que he comentado antes, al final cada paciente se trata de forma individual. Sería por mi parte faltar el respeto a la fisioterapia y a la salud, decir un paciente con diabetes se le hace esto, un paciente con tal se le hace esto, un paciente con tal se le hace esto. No, hay que valorar a la persona en concreto. O sea, no podría decir hay un patrón de ejercicios, hay un patrón incluso de tratamiento, un patrón de trabajo, un patrón de rehabilitación. No, eso no existe. Al final, cada persona hay que mirarle de forma individual y con eso, pues fundamentalizar un programa concreto. Si es verdad, como les he destacado antes, pues ese cuadro que aparecía, ahí es un patrón en el que se pueden fijar y pueden llegar a realizar pues un programa de ejercicios, pero siempre les recomiendo, aparte de que cuenten con un equipo multidisciplinar, porque eso es lo fundamental también, poder trabajar todos en equipo y cada uno aportar su grano de arena, pues realizar a cada persona de forma individual este seguimiento en cuanto al ejercicio físico. Bueno. Muchas gracias, Juan. Entonces vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Como ya les adelantamos en el chat, es momento de que nos escriban todas las dudas que les hayan surgido y te voy a ir pasando algunas de las dudas, Juan, ¿ok? Nos pregunta Raúl Ibarra. Muchas gracias. ¿Qué experiencia tiene con la calistenia e indicación, por ejemplo, de TRX? Bien, lo que comentaba antes, al final, el único motivo de utilizar calistenia, utilizar TRX, utilizar actividades, ejercicios que no conlleven a un peso extra, es por el tema de las lesiones. Ya les digo que al final estas personas suelen quejarse de mucho dolor, sobre todo a nivel articular, ya cargan ellos mismos con mucho peso corporal como para encima meter un peso extra. Entonces, me parece fundamental trabajar la fuerza, pero con este tipo de ejercicios, simplemente con su peso corporal. Hablamos, por ejemplo, calistenia. Tampoco se imaginen que va a hacer dominadas o que va a ponerse aquí a hacer ejercicios así tan complicados. Hablamos de unas simples flexiones, incluso apoyando rodillas, otras flexiones igual de tríceps también apoyando los pies en el suelo. Hablamos también de TRX. TRX se puede hacer dependiendo del brazo de palanca, sea más corto o más largo, pues podemos meter un diferente porcentaje de nuestro peso corporal. Y pues sí, la verdad que no sé si me he desviado un poco de la pregunta, pero sí, sería muy interesante poder trabajar ejercicios de calistenia con TRX. Y probablemente tengan mayores beneficios y se sienta más cómoda la persona y quiera continuar al ver que no sufre de dolores y que puede realizarlos. Porque muchas veces también el tema de ir a un gimnasio y ellos mismos, pues también cuando hemos hablado del aspecto físico, igual se ven mal, ve que hay gente al lado que está levantando mucho más peso, tal. Eso igual pues también puede llevar a cabo a que no quieran, ¿no?, hacer este tipo de entrenamiento de pesas en concreto. Pero una calistenia, unas flexiones que realmente las pueden hacer en cualquier lado, un trabajo acuático, pueden hacerlo en cualquier piscina, o sea, no requiere que haya gente observando. Y también pues un trabajo de TRX, lo mismo. El TRX, como bien saben, pues se puede acomodar en cualquier punto de una casa y puede incluso uno poder hacer ejercicio ahí. Espero haber contestado a lo que esperaba. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Isby, tengo pacientes con obesidad con problemas de columna. ¿Qué ejercicio sugeriría para mejorar su condición, tomando en cuenta que se dedica a trabajos de agricultura?
Necesito que repitas otra vez, Irasema, porque no he entendido bien la pregunta. No se ha escuchado bien, se ha Ok. cortado. Perfecto. Tengo pacientes con obesidad, con problemas de columna. ¿Qué ejercicio sugeriría para mejorar su condición, tomando en cuenta Ajá. que se dedica a trabajos de agricultura? Ajá. Bueno, realmente aquí no va a influir que sea un tema de obesidad, de sobrepeso, de normopeso, infrapeso. Yo, pues bajo mi opinión y pues realmente lo que he estudiado, yo haría técnicas de educación postural global, es la maestría que tengo, es un tratamiento que funciona muy, muy bien, es muy efectivo a una velocidad muy grande. Incluso en este canal que les he comentado de YouTube, tengo grabado un tratamiento completo en el que pueden ver los resultados en apenas media hora. Yo recomendaría este tipo de trabajo, una reeducación postural global, sin duda. Y luego, pues el tema del trabajo o del empleo de la persona es un poco indiferente. Habría más bien que analizar los dolores que tiene, en qué momento los tiene, qué tipo de dolor tiene realmente, en qué situación aparece, ¿no? Si me dice que son agricultores, igual es cuando están agachados, con la azada, metiendo la azada en la tierra, igual es ese cierre, ¿no?, del ángulo coxofemoral el que puede llegar a producir ese dolor, o no, o simplemente son agricultores y les duele como está tumbado en una cama o sentado en una silla. Todo eso habría que analizarlo y sobre eso hacer un patrón de evaluativo y pues realizar un tratamiento. Yo le recomiendo la reeducación postural global, que va muy bien. Continuamos. Celeste Carmona nos pregunta, ¿cuál cree que es el punto principal para motivar al paciente a realizar ejercicio? Pues el punto, yo creo, esta pregunta es bajo mi experiencia totalmente porque no puedo hablar de otra forma. Yo creo que al final hay que entrar con una asertividad con el paciente y no llegar a hacerse su amigo, pero sí vincular una relación en la cual pues, poder llegar a motivar a una persona. Porque si un paciente entra a tu consulta y le dices, mira, tienes obesidad, tienes sobrepeso, te dirá, muy bien, yo tengo espejo en mi casa, me miro y me veo que tengo obesidad, tengo sobrepeso. Usted tiene que hacer ejercicio. Muy bien, yo quiero hacer ejercicio, pero por la condición que tengo me da vergüenza, o no tengo tiempo, o no puedo. Hay que entrar, yo creo, en un dinamismo de, ¿sabes?, de llegar a animar pues como si fuera alguien cercano, ¿sabes? Darle ánimos, ya te digo, entrar sobre todo en un trabajo, yo creo, de asertividad. Ya es un poco más psicológico, yo creo eso. Son personas que suelen estar pues bastante bajas anímicamente y bueno, creo que pues ese enfoque positivo, ese enfoque del que tú puedes o ánimo o incluso pues como hacéis vosotros en ProFood, pues enseñando imágenes, otras personas que han llegado a perder tanto peso, mira cómo se consigue, mira qué soluciones hay. Ese tipo, yo creo, es lo fundamental para poder dar ese empujoncito que suelen necesitar. Aunque, como ya digo, cada persona es diferente y habrá algunos que te dejarán trabajar como buenos pacientes y otros como malos pacientes que al final vengan por un motivo y ellos mismos no quieran. Entonces, si un paciente no quiere recuperarse, sea de una obesidad, no quiere hacer ejercicio, de un sobrepeso o de un esguince de tobillo, por muy bien que haga el tratamiento, tanto el médico, el fisioterapeuta, el nutriólogo, el psicólogo, el paciente nunca se va a recuperar. Lo primero es que ellos tienen que querer hacerlo. Y luego, pues claro, siempre con un empujoncito de los demás y con positividad, yo creo que es la forma de llegar más a este tipo de pacientes. Muchas gracias. Continuamos con una pregunta de Teresa. ¿Tiene algún consejo de pruebas de capacidad cardiovascular y ejercicio a nivel del consultorio médico? Perdona, que si tengo perdona, ¿me puedes repetir? Disculpa. ¿Algún consejo de pruebas de capacidad cardiovascular y ejercicio a nivel del consultorio médico? Yo es que realmente, como soy fisioterapeuta, no hago ese tipo de pruebas. Eso ya sería más enfocado a un médico deportivo, incluso a un fisiólogo, yo creo, ¿no?, que podría llegar a hacer ese tipo de puntos y analizar ese tipo de parámetros. Yo al final no llego tan profundo. No llego tan profundo porque al final no me corresponde. Sería algo como intruso, ¿no? Decir, meterme yo a hacer ese tipo de pruebas. Entonces, no le puedo recomendar ninguno, ya le digo, porque yo no trabajo con ese tipo de instrumentos. No podría.
De todas formas, en el gabinete que formamos Escuela de Fisios sí que hay varios médicos que están con nosotros. Si tiene un interés especial en saberlo, podría ponerme en contacto con ellos e incluso darle una respuesta por vía email en el caso del que lo crea necesario. Pregunta Carolina, ¿qué ejercicios deben de hacer pacientes obesos de la tercera edad? Bueno, al final es como todo. O sea, pacientes obesos de la tercera edad, pues realmente es lo que aguante la persona. Es lo que vengo a decir desde el principio, cada paciente es distinto. Conozco a gente con 93 años que hace mortales en la piscina y gente con 93 años que está en una silla de ruedas y no puede moverse. Entonces, claro, habría que vincularlo al estado de la persona, siempre y cuando, también lo que hemos citado, la persona obesa va a tener una serie de complicaciones y la persona de tercera edad también va a tener otra serie de complicaciones, como hemos hablado antes, tema de fracturas, osteoporosis y demás, así que habría que hacerlo con cuidado. Si es una persona muy delicada, yo empezaría haciendo isométricos, un trabajo isométrico, sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de carga adicional ni carga externa. A isométricos recomendaría paseos, ir subiendo la dosis y ir pasando, actividades igual que no tengan impacto, como puede ser elíptica, como puede ser una bicicleta estática, y siempre y cuando su capacidad lo permita. Ya es lo que digo. Habría que hablar con el médico y con el doctor y que nos diga realmente pues, en qué capacidad tiene esta persona, en qué porcentaje se encuentra pues, su corazón, pues, todo. Sus pulmones, su hígado, su páncreas, habría que ver cómo está todo, cómo está él por dentro y luego sobre eso pues analizarlo y desarrollar el tema de ejercicios. Pero bueno, es lo que digo, yo empezaría trabajando con isométricos, pasaríamos luego a hacer excéntricos incluso, y luego ya podríamos meter concéntricos y luego ya pasaría a pliométricos, que ya son con movimientos y con peso. Pero vamos, para una persona de tercera edad, pues con trabajar con su propio peso yo creo que es suficiente. No creo que quiera un nivel de competición ni un nivel de deporte para una competición, lo que digo. Entonces, pues simplemente con mejorar su estado de forma yo creo que sería suficiente. Okay. Nos pregunta Carolina, ¿qué opinión tiene el uso de ligas y para qué pacientes? El uso de ligas. De ligas. Sí, ligas imagino que se refiere al tema de Teraband, ¿no? Que son como Sí. unas tiras de colores. Bueno, pues es interesante ese trabajo. Como ya sabrán, hay varios colores. Bueno, cada marca tiene unos colores concretos y cada color pues, es una resistencia determinada. Pues sí, la verdad que es bastante interesante porque lo puedes aplicar en cualquier punto, incluso a nivel doméstico, en cualquier punto de la casa y puedes hacerlo en cualquier sitio. Ocupa muy poco espacio y yo lo suelo recomendar siempre para ganar movilidad en concreto. También se puede utilizar para hacer ejercicio, no va a ser un ejercicio excesivo, pero sí que viene bien. Por ejemplo, para la pregunta de esta que me ha formulado antes, de la tercera edad, sería una buena herramienta de trabajo, estas bandas, estas ligas de colores, sería un buen complemento también para realizar un ejercicio, ya sea doméstico o en un gimnasio, porque es una resistencia asequible, hay varios colores que puedes elegir, la que más te venga en cuenta, y al final no es cargar peso, puedes trabajar de forma agonista, antagonista, incluso biarticular, así que sí, me parece un complemento bastante útil. Ok, también, si tienen más preguntas, por favor escríbanlas aquí en el chat sobre nuestra presentación. De todas formas, también comentar que en el caso en el que quieran una asesoría privada, también estamos realizando este tipo de trabajo. En el caso en el que tengan un paciente que sea complicado de manejar o pues no consigan con las herramientas que tienen, como hablamos del equipo multidisciplinar, pues si necesitan tienen cualquier tipo de duda o, oye, mira que no consigo hacer esto, que no me da resultado el ejercicio que le estoy enviando, el cuadro de ejercicios, o qué harías tú en este caso, estamos a su disposición. Así que en el caso que lo necesiten, ya para algo más individualizado, no tan general, porque al final lo importante es
el individuo, ¿no? El paciente a paciente. Por lo general, al final, pues sí, sí, la letra siempre está bien, pero al final lo complicado viene, ¿no? con la cara a cara con el paciente y con la individualidad de cada uno. Entonces estamos a su disposición en el caso que necesiten o quieran pues, tener una asesoría personal. Tenemos algunas preguntas un poquito más específicas. Por ejemplo, Diana, ¿qué tipo de ejercicio de fuerza recomienda en pacientes con tratamientos de hemodiálisis que cuentan con fístula o catéter? ¿Ejercicios de fuerza? Sí. Bueno, pues al final es como todo. O sea, realmente si está en un proceso de una enfermedad y está en un proceso agudo, yo no recomendaría hacer ejercicio. O sea, pues realmente es como igual como la persona que le da un infarto. Una persona que le da un infarto va a estar infartada, va a tener esa enfermedad de por vida. No haría ejercicio cuando tenga un infarto, no haría ejercicio cuando tiene un catéter, en el caso que se lo acaben de poner. Si es que ya lo tiene que llevar ella de por vida, pues entonces hablaríamos de otra cosa. Pero si es una cosa puntual, aguda, yo no haría ejercicio en ese tiempo. Esperaría a que se recupere, aunque siempre va a estar enfermo por eso, o va a tener unas secuelas, unas consecuencias, va a disminuir un porcentaje, pues en el caso de una cardiopatía, pues va a perder un porcentaje de funcionamiento, pues respecto a ese porcentaje es cuando diseñaría el plan de trabajo. Nunca trabajaría en una fase aguda de ninguna enfermedad. Y ejercicios de fuerza, pues lo que hablábamos, siempre empezamos con isométricos. Para pacientes recién intervenidos, recién operados, pacientes muy débiles, pacientes con osteosíntesis, pacientes con catéteres, siempre haríamos un trabajo de isometría. Un trabajo de isometría primeramente, que simplemente es la contracción muscular y con eso estamos trabajando sobre el dolor. Estamos trabajando la musculatura y estamos trabajando sobre el sistema nervioso parasimpático. O sea, aunque parezca una tontería, ese tipo de ejercicio isométrico, simplemente es la contracción, es muy buena y fundamental, tanto para la recuperación como para el trabajo físico. Y luego, pues como comentaba antes, iremos pasando a los distintos rangos dentro de que la enfermedad nos diera paso a poder hacerlo, claro. Ya digo que siempre hay que estar en continua relación con el médico y con los demás profesionales, pues para ver en qué punto se encuentra esa persona, ¿no? de su enfermedad. Si es en un punto en el que igual pues no conviene hacer nada más que dejar que vaya pasando y que se recupere, o pues ya podemos empezar a trabajar un poco. O sea, al final ya digo que siempre eso es un trabajo multidisciplinar y siempre es importante hablar con todos los profesionales para poder diseñar un plan significativo, un plan que funcione. Si no sería ya hacer intrusismos y probablemente no funcione. No funcione. Siempre hay que hablar con cada uno de los puntos de los profesionales. Muchas gracias. Ya vamos a pasar a las últimas preguntas y nos dice Gabriela. ¿Sugieres algún ejercicio suave de respiración en un paciente que tiene poca o nula movilidad por dolores articulares y peso excesivo de la tercera edad? Este paciente es de la tercera edad. Por supuesto. También comentaba antes el tema de la reeducación postural global. La reeducación postural global se basa, aparte de una corrección de la postura, el trabajo del fisioterapeuta con el paciente es un trabajo de isometría y de respiración. Con la respiración, como he dicho antes, con la isometría hacemos una contracción muscular. Hablábamos también antes de un trabajo del sistema parasimpático y hablamos también de eliminación del dolor. Con la respiración pasa lo mismo. Con la respiración, una respiración buena diafragmática, que sería tomar aire por la nariz, hinchando el abdomen y poco aire, y soltar en respiración forzada, como si estuviéramos echando aire por un popote, y bajando, descendiendo esas costillas. Esa respiración nos va a llevar en primer lugar, relajarnos. En segundo lugar, vamos a trabajar también sobre el sistema parasimpático. Y al trabajar sobre el sistema parasimpático, estamos trabajando sobre los niveles descendentes del dolor. Entonces, estamos trabajando directamente para el dolor. Y para una persona obesa y con tercera edad, la verdad que le vendría bien. Pero bueno, no solo porque sea obesa y tenga tercera edad. Realmente este tipo de ejercicios vendría bien a todo el mundo. Es totalmente recomendable. Si de las personas que estamos aquí nos ponemos a hacer un análisis, diría yo que más de 5 no saben respirar bien. Y es fundamental. Es fundamental. Es fundamental para todo. Para el funcionamiento del cuerpo, para que haya una buena estática, una buena dinámica, para que haya una correcta postura, una correcta posición, fundamentalmente para el trabajo contra el dolor. Ya digo, por el tema de esas vías ascendentes,
del dolor, que hay mucha intervención en el sistema parasimpático, que es lo que llegamos a ello a través de la respiración, sin ninguna duda. Eso está demostrado científicamente, no es que lo diga yo, que también lo digo, pero eso está demostrado científicamente, hay bastantes artículos que demuestran la eficacia de la respiración. Respiración como un tratamiento directamente, solamente con respirar ya estaríamos haciendo un tratamiento sobre el paciente. Okay. Muchas gracias, Juan. No sé si quisieras agregar algo más sobre tu presentación, algún otro tip, algún otro consejo para todos nuestros especialistas en nutrición, como un resumen general y a modo de conclusión. No, en principio yo creo que ha quedado todo bastante claro. Repetirles que si tienen algún tipo de duda o se les puede echar una mano en cualquier momento, pues pueden contar con nosotros. Y bueno, ya he dicho antes, en Facebook estamos como Escuela de Fisios STEF. También les animo a que miren el canal de YouTube, porque verán el tratamiento que hay, el tratamiento que hago, particularmente a un paciente de recuperación postural global, cómo funciona, qué eficacia tiene, y también se habla mucho sobre el trabajo de la respiración. Así que me parece interesante que se den una vuelta por el canal y le echen un vistazo. Nada, volver a agradecer a todo el equipo de ProFood pues por haber ayudado y por haber permitido que todo esto pase, en concreto a Rodrigo y Alfredo. Y nada, desearles que tengan una buena tarde y que esperamos volver a vernos muy pronto. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues aquí terminamos nuestro webinar. Les repetimos que estamos preparando nuestro siguiente ciclo de formación online de webinars para septiembre, para el mes de septiembre. Entonces los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Como sucedió en esta ocasión, nuestros especialistas ProFood tendrán prioridad en la inscripción. Entonces, si aún no son especialistas ProFood, los invitamos a asesorarse a una asesoría personal. Escríbanos en nuestro correo info@profood.mx. Lo escribo para que lo tengan. Los esperamos en los siguientes webinars. Muchísimas gracias. Les voy a escribir el email. ¿Listo? Y pues terminamos por hoy. Muchísimas gracias a todos, les mandamos un saludo y de nuevo le agradezco a Juan su presentación. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.